y hay sangre por todas partes, en algunos inclusive el cerebro se estampa contra las paredes. Hay una representación atroz y eso llama la atención. Y simplemente quiero indicarle dos cosas, dos pistas para corregir esta versión, que, dicho sea de paso, esta versión cristiana, de que la figura de Fausto está inspirada, bueno, por lo menos hay dos referentes históricos reales. Uno no es conocido, es una historia supuestamente real de un Fausto que vivía en el sudeste, no, en el suroeste de Alemania, en el Rin, cerca de, casi en la frontera con Portugal. Pero hay otra que es Paracelso. Y entonces esa relación del Fausto mítico con Paracelso ya es más sospechosa. ¿Y quién era Paracelso? Paracelso era un médico, era un filósofo, era un teólogo, era astrónomo, era astrólogo y era mago. Una carrera completa. La perfecta carrera perfecta. Es decir, Fausto está inspirado en una concepción universalista de conocimiento, de inagotable conocimiento. O sea, el motivo central de Fausto es la sed inagotable de conocimiento, y una soberanía o una libertad que significa básicamente libertad de todas las coacciones que en ese momento, bueno, a lo largo de la historia, han ejercido en realidad todos los dogmatismos religiosos, pero el cristiano es lo que en ese caso interviene, a esta libertad de conocimiento sobre los límites del ser y más allá del bien y del mal. Y muy en particular el conocimiento ligado a la magia. Ayer con los estudiantes hablábamos de magia, magia no en el sentido de realismo mágico, que es una especie de bagatela, sino magia en el sentido real de la palabra, que es muy sencillo. Es decir, que una vez concebido para esas filosofías que conciben que el ser, el cosmos, la naturaleza es animada, que tiene un espíritu, que tiene una racionalidad y que tiene un orden, el mago simplemente es la persona que a través de su saber y a través de su poder soberano de participar en este orden espiritual de la naturaleza, interviene en este orden espiritual y puede establecer ciertas modificaciones. O sea, algo parecido a lo que hace el chamán. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta, y hay algunas versiones de esos Faustos que indirectamente ponen de manifiesto que la historia de Fausto no es tan trágica, sino que en el fondo lo que está en juego no es vender el alma, sino lo que está en juego es precisamente este conocimiento, la consecución de este conocimiento y de esta unidad del ser humano con el ser, esta armonía del ser humano con el ser. Armonía que, dicho sea de paso, es teológicamente un lugar prohibido, porque ustedes saben que de acuerdo con la teología cristiana, la armonía del ser humano con el ser, con la naturaleza, con el cosmos, está rota ad eternidad desde el día del pecado original, y que solamente se puede restablecer de manera problemática más allá de la muerte. Entonces simplemente yo he introducido ahora, introduzco ese tema de Fausto para ilustrar que Riobaldo, a pesar de que se presenta como ignorante, como alguien que no es un alquimista, ni mucho menos un mago, y alguien que no es un hombre de ciencia o no es un sujeto de la Aufklärung alemana, a pesar de eso, el tipo de relación que establece en el contexto de esta experiencia, que él mismo presenta y no presenta, o sea, presenta como pacto con el diablo y al mismo tiempo no pacto con el diablo, tiene algo que ver con el aspecto profundo de este pacto, que es esta unidad y esta armonía con el cosmos y la consecución de esta soberanía, o de ese concepto de soberanía, que no es un concepto de soberanía en términos, vamos a decir, soberanía política, la soberanía del dictador, o la soberanía del rey en términos políticos, de la corona real. No, es un concepto de soberanía que es ético en sentido
sustancial de la palabra ética, en el sentido de que es una soberanía basada en un orden que es a la vez moral y cósmico, esa que incluye la naturaleza, incluye el destino de la naturaleza, o que incluye nuestra libertad como unidad con el destino de la naturaleza. Entonces, con eso cierro esta interpretación. Es decir, repaso un poco voy un poco para atrás para que no pierdan el hilo. He hablado de la circularidad, he hablado de la dialéctica del narrador y del oyente que somos nosotros. He hablado del significado de la oralidad. En segundo lugar, he colocado esos dos mitologemas. El Graal y su expresión literaria en las leyendas de una serie de caballeros, entre ellos Parsifal, el más conocido, que son historias de guerras, de luchas y de aventuras, además, muy entretenidas, muy pintas, pero que tienen un momento final, que consiste en un momento en que el caballero llega a entrar en el santuario del Graal y logra tocar la piedra, en escenas que son muy simples, o sea, tampoco, no hay una gran parafernalia, simplemente es contacto con esta piedra sagrada, o con la piedra sagrada. En ese momento él adquiere dimensiones. Esa piedra sagrada transforma al héroe, o mejor dicho, convierte al soldado sagrado en verdadero héroe, o sea, en verdadero héroe embebido de una dimensión espiritual. Y eso es también lo que ocurre, exactamente eso es lo que ocurre en el historia de Guimarães Rosa. En segundo lugar, es la relación con Fausto, relación ambigua como todo en la novela de Guimarães Rosa. En una entrevista que Guimarães Rosa dijo taxativamente: Riobaldo no es Fausto. Y la tesis que propongo también es en el sentido que Riobaldo efectivamente no es Fausto, es un personaje que tiene muchas características diferentes, pero que el pacto que hace con el diablo es un pacto de características fáusticas y se contempla no desde la perspectiva más superficial de este pacto con el demonio, la sangre y el cerebro emplastado en la pared, sino se contempla como un pacto con el ser, es decir, el deseo por parte de la conciencia moderna de restablecer un vínculo sagrado con la naturaleza y con la propia existencia, que le permita redefinir su soberanía en términos espirituales más ricos. Y donde el diablo no es el diablo en el sentido de Satanás, sino es una representación de una espiritualidad positiva ligada a ese cosmos, en que naturalmente la Iglesia, a la cual la Iglesia le ha puesto cuernos y rabos, elementos iconográficos de otros antiguos dioses, Satán, que era un dios caído bíblico, y por otro lado, básicamente, entre otros muchos, el dios Pan, los cuernos y el rabo, para asustar al público y para engañar, para travestir aquello que es realmente el elemento afirmativo y transformarlo en elemento negativo. Y voy a hablar de un último elemento que cose estos, o sea, que une, que lo significa. Cuando hablé de la circularidad, dije, bueno, la circularidad sirve para muchas cosas, indica muchas cosas, es un poco misteriosa esa circularidad. Entonces, una de ellas es el carácter cerrado, o sea, es un círculo, significa que es un proceso claramente definido, claramente delimitado. Es un niño, precariedad, con miedo, tiene un encuentro con una persona que va a ser su guía en un sentido físico y metafísico. Esa persona le enseña a no tener miedo, esa persona le enseña, le obliga, o sea, le induce, le inserta en un destino de guerrero sagrado en pos de la unidad del ser, en pos del bien, en pos de la salvación, de una cierta salvación, de un cierto mesianismo.
a lo largo de diferentes luchas, hay momentos de defección, de desesperación, de depresión, etcétera, pero hay un momento culminante en el cual, después de atravesar, hay también aquí un descensus ad inferos, un descenso al infierno, exactamente como lo vimos en el caso de Riobaldo, en el caso de Ernesto, de Los Ríos Profundos, o en el caso de Pedro Páramo. Hay un momento catastrófico en el que todo anda mal y parece que Riobaldo será aplastado por esos guerreros criminales que representa, y por ese caos de guerrillas unas contra otras, y este momento culminante en el cual él recibe esa especie de gracia, se transforma en un ser, vamos a decirlo así, él adquiere este principio de soberanía. Voy a insistir más en ese sentido de soberanía, te repito, una soberanía que no es en términos políticos que se debe entender, sino en términos físicos y metafísicos. Una soberanía como autonomía de la existencia, como plenitud de la existencia, que reconoce la plenitud, es decir, la belleza y la perfección del ser cósmico. Entonces, y este último momento de la guerra, en las últimas páginas de la novela, en la cual celebra el triunfo y celebra la gloria, pero lo celebra de una manera extraña. Él no entra en el combate, se mantiene fuera y dice: aquí veo la plenitud de mi soberanía realizada precisamente por causa de mi distancia, mi indiferencia y la realización cuasi mística de esta soberanía. Entonces, ¿cómo conceptualizar este proceso? Y aquí vuelvo a un concepto que también he utilizado en las dos novelas que he comentado antes, en dos de las novelas que he comentado anteriormente, que es un concepto de iniciación o de recorrido iniciático. Recorrido iniciático en el sentido en que lo hace, por ejemplo, Dante en dos bellísimos libros que también quiero que cite aquí: El Inferno, en la comedia, y Vita Nuova, en un caso a través del descenso al infierno, en otro caso a través del amor místico también a una guía, a una tutora, a una inspiradora que ahí se formula como María, como la Virgen, pero en fin, creo que es una figura mitológica más antigua, es Shekhinah de la Kabbalah y es Sofía del agnosticismo de la era del cristianismo primitivo. Entonces, simplemente quiero recordar, ustedes van a ver, si releen este libro, que hay una palabra clave que se repite mucho, que es la palabra travesía. Cuando en la primera escena que les he contado antes, con el niño Riobaldo, con el niño niña, o sea, la niña disfrazada de niño Reinaldo, entran en la barca y la barca entra dentro de las aguas turbulentas del inmenso río San Francisco. Hay momentos de duda y de intriga, porque Riobaldo tiene tanto miedo, y entonces Reinaldo o Reinalda dice: atraviesa, es decir, y formula esta idea de la travesía en un sentido físico, la travesía del río, la travesía del río, y la travesía que recorre la novela de Guimarães Rosa. Entonces voy a acabar he dejado muchas cosas en el aire, pero no quiero, es difícil, si me extiendo. Por ejemplo, he dejado un poco en el aire el tema del mal. Si alguien me lo pregunta, con mucho gusto les voy a especificar, aclarar más esta problemática, porque al fin y al cabo es una problemática que no solamente es literaria. Supongo que a todos ustedes les preocupa el problema o la amenaza del mal bajo todas sus diferentes formas. Pero en fin, quiero ahora
volver a esa cita final del libro, porque creo que encierra ya dije que es muy filosófico, muy aforístico y extremadamente denso este escritor, pero leo la frase final: non nada, o diabo não há, é o que digo, se for puntos suspensivos, es decir, no nada, el diablo no existe, es lo que digo, si existiese puntos suspensivos, existe el hombre humano. Travesía. Entonces, simplemente quiero relacionar dos temas, porque hay muchas cosas, pero dos temas. No existe el diablo. Aquí me tendrán que hacer la pregunta, porque es muy misterioso eso de que no existe el diablo. Supongo que todos ustedes creen que existe, y yo también creo que existe, y a veces me lo he encontrado debajo de la cama. Pero existe lo que existe es el hombre humano y la travesía. Y bueno, también ayer que hablé del humanismo latinoamericano y brasileño, aquí tiene esta formulación. El concepto de existe el hombre humano, y el miedo al hombre humano y la travesía del hombre humano también es un tema que se reitera muchas veces en esta novela. Mi interpretación es muy simple, es decir, aquí estamos frente a una novela que es una novela que tiene características de libros de caballería, es una novela de aventuras, es una épica, y que es una novela que no es la novela de un Fausto, pero es una novela fáustica en el sentido de que hay un pacto metafísico, un pacto con el ser, que es el tema central, y ambos elementos están construidos como una travesía, es decir, como un camino de iniciación, como un itinerario de iniciación, es decir, un itinerario de desarrollo, de formación de la personalidad, de un niño huérfano a un hombre adulto soberano y que triunfa en el sentido más elemental de la palabra. Y la formulación conceptual es el hombre humano, el hombre humanizado. Eso es lo que definiría el humanismo metafísico de esta novela. Bueno, cierro aquí y le doy la palabra a Darío. Quiero ustedes.